Nuestros estelares de jueves al diputado Gastón Saavedra. Muy buenos días, Gastón. Muy buenos días, querido Álvaro. Buen día, Joyce. Un gusto poder compartir con usted un jueves más en buena costumbre. Gracias, diputado. Muy buenos días, Francisco Idieta. ¿Cómo está usted? Muy buenos días a ustedes. Muy bien. Hola, Joyce. Hola. Álvaro y Gastón, ¿cómo están? Muy bien. Usted está luciendo corte de pelo nuevo. Sí. ¿Quién envidia que tenga pelo para cortarse, don Francisco? Oye, Oye, espérate un poquito, Francisco. Hola. Tenemos una... Tenemos una cantidad de comentarios que no queremos perder porque además nos van a permitir llevar la conversación. Ya. José Luis dice, exacto, los súper ricos, qué vergüenza, pero los culpables son todas estas personas que votaron por los mismos sabiendo cómo fueron, cómo son y seguirán siendo. Ojalá ahora les pese en la conciencia. Saludos desde San Pedro de la Paz. Ya. Randy Love dice, quiero mi 80% y ya no más AFP, nunca más. Enrique Soto dice, buenos días, Álvaro y Joyce, buen programa. Qué pena el doble estándar, señala él. Sí. O sea, en resumen, uno no puede pensar distinto. A propósito de lo Pamela De Giles. Pamela Giles, sí. Marisol Morales nos dice, los que gobiernan nunca saben las necesidades de los ciudadanos. Por ello siempre tienen que poner mis necesidades. Yo creo que necesito algo y puedo pagarlo. ¿Y por qué me dicen que solo tengo que comprar pan si yo, por ejemplo, necesito una impresora y no quiero pan? Eso es imponer oligarquía. Y Elefante Submarino, no Sí. sabemos, así se pone en su Facebook, De dice, profunda reflexión, elefante, ¿ah? dice, quienes estamos económicamente quienes estamos bien económicamente sacamos igual los 10%. Mejor en mi bolsillo que en las AFP. Muerte al sistema actual de pensiones. Oye, tan tremendo, ¿ah? La opinión de los auditores y no hay ninguna Yo no selección, filtré nada. Oye, Lorena Espinaza dice, buenos días amigos de Buena Costumbre, gracias por ofrecer un tan buen programa. Gracias a ti, Lorena. Ya, vamos a escuchar la opinión de ustedes también. Francisco, tú tenías la palabra y después vamos con el diputado Gastón Saavedra. Francisco Idieta. ¿cómo están? Bueno, solamente yo quería comentar el tema de Traiguén, Sí. del señor Pirce, que habíamos quedado ayer. A mí me parece que no se ha reaccionado de la forma en que deberíamos todos. ¿Por qué, Porque Francisco? porque es de extrema gravedad que un funcionario del Poder Judicial, con acceso a las investigaciones, con acceso a las órdenes de allanamiento, con acceso a las órdenes de detención, tenga vínculos, según la misma gente de su barrio, con la CAM, con la coordinadora, hay otro nombre de la que se llama la coordinadora, te lo digo al tiro, de la resistencia mapuche mayeco, con hechos violentos. Entonces, no ha habido, o sea, si esto hubiera pasado, por ejemplo, con alguien en alguna casa de alguien de extrema derecha, la izquierda, imagínense cómo estaría, pero montada en el macho, ahí criticando y pidiendo sanciones y pidiendo investigaciones rápidas. Y hoy día, toda la izquierda, mutis. Fíjate que Francisco Idieta, le entregamos la palabra al tiro al diputado Gastón Saavedra. ¿Qué fue lo que se encontró en la casa de este funcionario, que es un funcionario administrativo del Poder Judicial del Juzgado de Garantía de Traiguén? Un fusil calibre 7.2, o sea, un fusil de guerra. Una pistola marca Colt, calibre 45, con munición en su recámara. Un rifle calibre 22. Una bolsa con explosivos por confirmar, aparentemente C4. Un niple, que es un explosivo artesanal de plástico de material PVC con clavos en su interior para provocar esquirlas. Detonadores eléctricos y mecánicos por confirmar su cantidad. Distintas vestimentas de camuflaje. Este es el parte policial, el que estoy leyendo y al que tuvimos acceso. Y lo otro es que hay una versión de un dirigente sindical de los transportistas que sostiene que este señor sería informante de los grupos paramilitares y que a raíz de la información que él proporcionaría a estos grupos se habrían frustrado algunas investigaciones para detener actos violentistas. Ese es el contexto. Hay otros que sostienen, en cambio, te entrego al tiro la palabra, Gastón, y me callo, que hay que ser prudente porque aquí existiría, dicen algunos, Francisco,
un tufillo a huracán, dicen algunos. Diputado Gastón Saavedra. Mira, yo he sido uno de los que en este programa y en otros y en todas partes he rechazado la violencia y todos los tipos de acciones que no permitan la sana convivencia en el país, sea donde sea. Pero sí, en este caso, obviamente, dicho eso, se tiene que hacer para todos los casos igual, se tiene que hacer la investigación y porque se presume de inocencia hasta que no sea declarado culpable, y por lo tanto se debiera hacer claramente la investigación y las sanciones que corresponden. Por de pronto debiera ser apartado del cargo para que no hayan dudas de que se está además procediendo en injusticia con el funcionario. Gastón, sorry que te interrumpo un minuto, no debiera ser solo apartado del cargo, debería estar detenido como está, ¿no? Está detenido. Bueno, aparte de que esté detenido, aparte que, o sea, tiene que sufrir el rigor de lo que es la justicia. Eso debe ser aplicado en este caso, en cualquier caso que merezca dudas, reparos y ser aclarado en justicia también. Eso es lo que corresponde. El resto creo que es tratar de tapar el sol con el dedo. La diputada del PPD por allá, ella dijo que era inadmisible y al mismo tiempo intolerable la actitud de quien que se está sindicando como responsable de este tipo de situaciones. Y además con evidencias. Él tendrá que explicar por qué están allí y someterse a los rigores, reitero, de la justicia y las sanciones que a él le caigan. El resto es tratar de seguir provocando situaciones que no corresponden. Ahora, si hay lo que dice Álvaro, también sería otro tema que debiera aclararse, porque no podemos estar con las incertidumbres y con situaciones que no ayudan a buscar una fórmula que nos permita el diálogo, porque esto es una parte del problema. El problema de fondo es el que tenemos que buscar solucionar. Esto no ayuda en nada justamente a la búsqueda de la solución con el pueblo mapuche, que es el que está viviendo situaciones también complejas, porque no solamente son los grupos violentistas o los grupos que usan la violencia los que están en el problema. Hay otros que no son considerados y que viven en situaciones paupérrimas y que también deberíamos preocuparnos. Gastón Saavedra, pero Francisco Vieta, una reflexión chiquitita, Pancho, permíteme, porque no quiero que quede la idea de que yo pretendo desvirtuar este asunto. Yo creo que para quienes sostienen que hay que ser cautos porque podría tratarse de un montaje, porque eso es lo que derechamente plantean, a mí me parece que es de la máxima necesidad que se pongan todas las cartas arriba de la mesa, para que ese asunto se despeje de inmediato. Y lo otro que quería decir es que este asunto, el hallazgo, Francisco, fue casual. Porque la gente fue Carabineros el que hizo el hallazgo. Andaban buscando drogas. Entonces llegaron a la casa de este señor, y le pidieron entrar. Y él dijo, no, yo soy funcionario judicial, ustedes tienen que mostrarme la orden. Y les costó conseguir la orden. Tuvieron toda la tarde en eso. Y ese es otro punto, Álvaro, y ese es otro punto súper relevante. Toda la tarde, les costó. Hasta que el juez finalmente firma la orden. Y entra. Dos jueces renegaron y se inhabilitaron por conocerlo. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿hasta dónde rige el conflicto de interés si hay una persona que está siendo sorprendida en un delito infragante, que teniendo armas de guerra en su casa? Claro. O sea, esos jueces debieran cuestionárselos, sus superiores debiesen cuestionar el actuar, porque no es que hubieran estado pidiendo una orden para investigar algo que podría haber habido. Estaban con la evidencia ahí mismo. Sí. Y no existe conflicto de interés que te pueda inhibir de entrar a fiscalizar lo que está pasando en ese lugar. Tiene que investigarse, todo, como siempre. Eso debiera hacerse, debieran eliminarse todas las dudas que hay respecto a lo que plantea y es evidente, y todas las dudas que haya sobre los jueces, por qué no lo hicieron, todo. Y quienes salgan sancionados tienen que asumir la responsabilidad en lo que hicieron. Porque eso es, así como Francisco dice que la izquierda estaría en la lámpara, él estaría en la lámpara hoy día. Así que tranquilo. No, yo no quiero dejar pasar algo que dijo Gastón, porque Gastón dijo, yo creo que esto no ayuda al problema de fondo, y yo creo que efectivamente ayuda, Gastón, porque hoy día si desbaratamos hoy día una red de corrupción, de tráfico de armas, de tráfico de información que está causando la violencia en la zona, eso sí ayuda
a superar el problema de fondo, porque hoy día tenemos dos problemas y lo hemos conversado largamente en estos problemas. La violencia y el terrorismo hay que acabarlo ahora ya. Y cuando terminemos eso va a ser mucho más fácil el diálogo con las comunidades y con el pueblo mapuche. Tú tienes dos problemas: desigualdad y concentración de la riqueza extrema en esa región. Eso es histórico y eso está allí. Y eso no lo hemos podido resolver. Entonces, ese es el problema de fondo que tenemos que abocar. Para eso, el terrorismo no ayuda. El terrorismo mata toda posibilidad de entendimiento entre las dos partes. Entonces estamos preocupados de eso y no del problema de fondo. Seguimos lo mismo. El terrorismo mata cualquier posibilidad de entendimiento entre las dos partes. Bueno, seguimos entonces con la misma posición y no estamos entonces abriéndonos a enfrentar el problema, porque no nos interesa. Oye, avancemos a otro tema, si les parece. A mí me gustaría que nos quedó pendiente delante, Joyce, lo que ocurrió respecto de la ministra Saldívar que se fue y la llegada de Patricio Melero. Con los flecos que tiene la llegada de Melero, porque además significó que el hermano dejara la Cámara Nacional de Comercio. ¿Sí? Y hay un asunto, bueno, lo decía, y no me gustaría también dedicarle un tiempo a lo que dijo Paulina Pinchart. Ella sostiene que, bueno, esto es una manifestación inequívoca del síndrome del pato cojo. Tú la estabas escuchando, Gastón, no sé si tú la escuchaste también, Pancho. Sí. Y ella plantea, hace en su análisis un llamado, en el fondo, a que todo el espectro político le ayude al gobierno a terminar el gobierno. Sí. Que se hagan acciones para que el gobierno termine y para que se le apoye y pueda el gobierno seguir teniendo a la vista el bien común. Y uno tiene la impresión de que en estos tironeos que hay con la llegada de Patricio Melero, con la molestia de Renovación Nacional, porque no es un hombre de sus filas, sino que es de la UDI, etcétera, etcétera, lo que hay ahí es todo lo contrario. Como que no hay mucha ayuda ni mucho apoyo. ¿Qué les parece lo que dijo Paulina Pinchart, lo que se está dando a propósito de esto del cambio de gabinete? Y yo creo que de la inminente salida también del ministro París. Yo quiero acotar algo que también llama la atención del análisis que hace Paulina Pinchart, y que tiene que ver con que ella dice que en las últimas entrevistas que se han dado se ha escuchado como último mensaje esto, dejar traspasar así como que no va a terminar bien el gobierno, o que no va a terminar no va a terminar derechamente. A ver, yo Matías la primero. Mira, creo que la oposición democrática, el socialismo democrático del que yo soy parte, ha sido claro y contundente en sus actuaciones. Primero, fuimos parte de cuando arrasaban en la peor situación en el país, producto de las movilizaciones sociales, de ir a suscribir y de ayudar a construir un acuerdo para lograr lo que hoy día estamos haciendo. Por tanto, nosotros no nos enrochamos. Hemos estado permanentemente en la búsqueda de acuerdos. En las últimas legislaciones que hemos hecho, hemos contribuido por nuestros votos, por nuestro apoyo, por nuestra posición, porque también tenemos una posición para poder ayudar a resolver los problemas socioeconómicos de los chicos. Nosotros vamos a perseverar en ese camino, porque somos republicanos, porque creemos en la democracia y porque estamos convencidos que el único camino que ayudaría a Chile a resolver este problema de esta crisis tan profunda como la que vivimos es dialogar. Pero para eso déjense ayudar, porque detrás de Melero, ¿qué es lo que hay? Él es un chico de los 77 chacabucanos. Tiene una historia negra respecto también de algunas solicitudes que por ahí andan circulando, respecto de que él pedía la actuación de la CNI en su momento contra algún grupo de jóvenes que pertenecían a los diferentes sistemas escolares, siendo él el encargado de la juventud de aquel tiempo. Entonces hay toda una historia atrás de eso. No estamos hablando, por lo tanto, de un personaje inocuo. Estamos hablando de una persona que es duro de los duros. Entonces el gobierno también tiene que dejarse ayudar, tiene que ser confluente respecto de este desafío que planteaba la analista anterior. Pero no es solo ella, sino que a nosotros nos interesa que persevere la democracia en el país, que esta se perfeccione, esta se mejore y que construyamos un camino de ir enfrentando los grados de desigualdad que tiene el país, los grados de inequidad que tiene el país, que es otra cosa, y en eso entonces
la llegada de Melero a uno de los ministerios tan sensibles como el del trabajo, porque tiene que ver con la reforma previsional que todos los chilenos quieren. Ya viste los comentarios de los que estaban ahí escribiendo. Entonces, tú requieres que te abras al diálogo y al acuerdo para lograr construir un sistema previsional que nos permita distribuir mejores pensiones. Y para eso tienes que abrirte a otra cosa, y que lo están haciendo otros países, que ninguno es comunista los que voy a mencionar. Joe Biden en Estados Unidos, la presidenta de Nueva Zelanda, en fin, y otros, que lo que han hecho una reforma tributaria porque tú necesitas ingresos permanentes para reformas estructurales como la que queremos hacer en pensión. Entonces tienes que abrirte a esas dos cosas. Y eso es indispensable, sobre todo en este gobierno, para que supere esta inacción y esta idea del pato cojo, para que efectivamente no solo el gobierno termine arriba, sino que termine bien Chile este periodo que le toca vivir. Francisco Ivieta. Mira, yo quiero decir lo siguiente. Hay un complejo, yo creo, entre los parlamentarios de la izquierda democrática y de la izquierda no democrática también, como hizo la diferencia Gastón, en que se acostumbraron a gobernar desde el Parlamento. Entonces ahora que ponen un ministro que no les gusta, saltan diciendo que no debiese ser. Pero la verdad es que el gobierno no son ellos, el gobierno es el gobierno. El gobierno ganó en las urnas y tiene derecho a poner a la gente que se estime conveniente. Ayer leí críticas que Melero no era el ministro adecuado porque él estaba en contra del 10%. Bueno, pero si qué novedad hay si el gobierno está en contra del 10%. ¿Por qué habría que poner un ministro que está a favor del 10%? A ver, entonces, yo creo que aquí no hay que confundir las cosas. El gobierno tiene todo su derecho de nombrar al ministro que sea, y el Parlamento tendrá que ver si le gusta o no le gusta, tendrá que aprobar, tendrá que rechazar, pero no puede ponerse a decir hoy día, él no es el ministro adecuado. Porque el ministro adecuado es el ministro que el gobierno decide, si ellos no son gobierno hoy día. Por lo tanto, todo el respaldo al ministro Melero en este escenario. Bueno, a confesión de parte, relevo de pruebas. Eso significa que la UDI no está disponible para conversar, para dialogar, para sacar adelante su gobierno. Y eso es lo que estamos haciendo. Francisco, ábranse a eso. Ábranse a eso. Son gobiernos, pero están haciéndolo tan mal que ni siquiera son capaces de escuchar. Te lo está diciendo. No me escuches a mí. No me escuches a mí. Mira, no soy oposición. Escucha a tu aliado, que es Renovación Nacional. Mientras nosotros hablamos y discutimos, miren el video que estamos pasando. Esto lo mandó un auditor recién. Sí. En el camino entre... En la ruta 160, sí. Y dice fase 1, nos pregunta, nos manda esta imagen. Fíjate. Otro dato más y te dejo la palabra, Francisco, de inmediato. Dejamos el video porque es cortito pero muy elocuente. Anoche hubo nuevamente una acción conjunta, Carabineros, Ceremi, Dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad. Se fiscalizaron 3 reuniones sociales en contexto no permitido, que es una forma, yo diría, más correcta de hablar de las fiestas clandestinas. 3 reuniones sociales en contexto no permitido, 20 detenidos. Eso pasa en los barrios, y no da abasto Carabineros, ni la Ceremi, ni la Dirección de Seguridad Pública de Concepción, ni de otras comunas, porque la gente no está entendiendo el mensaje, estimado Gastón Saavedra y Francisco Ivieta. Así va a ser muy difícil que superemos esto. Y yo quiero que tú cuentes, Gastón, en estos minutos que nos quedan, tu experiencia. Tú estuviste con COVID-19. Sí, y recordemos que tenemos al diputado José Miguel Ortiz también en la UCI, con respirador artificial, afortunadamente no intubado. Entonces está complejo todo esto, Gastón. Sí, muy complejo, y los que pasamos por esa experiencia, aunque yo fui contacto estrecho de mi señora, era que no, ¿cierto? Sí. Qué bueno. Lo tomo así. Qué bueno que así fue, digamos. Claro, ¿sabes por qué? Porque a mí me afectó, no podía respirar, tenía que estar permanentemente con la boca abierta, inhalando, teníamos eucalipto acá, no te puede venir a ver ninguno de tus seres queridos, es el aislamiento completo, es muy duro eso, ¿ya? Es muy duro. A veces venían mis hijos, los hijos, todos venían y nos tenían que dejar la comida allá afuera, porque y allá tenían que entrar es una cosa compleja. Los vecinos como que se te apartan, tú sientes eso. Claro. Y así,
te digo, mi mujer la pasó muy mal porque tiene un problema cardíaco y evidentemente le afectó muchísimo. La verdad es que y lo enfrenta en soledad. Entonces, esto es cierto. Y hay que pedirle a la ciudadanía que por favor, si no tienen que salir, no salgan a joder nomás. Ahora, muchos de estos autos... Hay un taco tremendo, es una congestión vehicular como la de siempre. Eso es lo que estamos mostrando para los que nos escuchan. Porque aquí cabe el otro problema que aparte de que se aprueben los bonos, lo que decía Paulina, nosotros hay un grueso número de la población que no está teniendo la cobertura socioeconómica que se ha aprobado a instancia de la presentación del gobierno. Y por eso, Francisco, es que tenemos que abrirnos a escuchar cuando le estamos diciendo renta básica universal, no es regresiva, me vas a decir tú. No es regresiva. Mira, a mí me da un poco de pudor escuchar a Gastón cuando dice, tenemos que conversarlo. Si lo que Gastón quiere no es conversar, lo que Gastón quiere es que el gobierno haga lo que ellos dicen. Entonces, eso no es conversar. Eso no es conversar. Yo quiero decir solo una cosa con respecto a lo que tú dijiste, Álvaro, sobre estas fiestas clandestinas. La verdad es que así no se puede, así nunca vamos a controlar la pandemia. Y finalmente las críticas cuando se le hace al gobierno de que este gobierno lo ha hecho mal porque tenemos muchos contagiados, bueno, el gobierno no puede hacer nada más para evitar esas cosas. Esto está en la responsabilidad de cada uno. Si no entendemos eso, nunca lo vamos a superar. Francisco, pero esto pasó, el desate de la pandemia pasó porque se tomaron malas medidas y en eso hay que asumirlo con hidalguía. Gastón, siempre lo hemos dicho, yo siempre lo he dicho, hay cosas que se han hecho mal, hay cosas que se han hecho más o menos, pero lo importante en este país se ha hecho bien. Mira, en las vacunas, yo te reconozco, pero eso fue como el agua entre los dedos, porque tú tomaste otras decisiones que no eran las que tenías, por esto de privilegiar todo lo que es la economía. Este no es el tiempo de la economía, este es el tiempo de ser solidario, de llegar con los aportes para controlar la población y tenerla en la casa. O sea, yo estoy de acuerdo con eso, y estoy de acuerdo, y fíjate que no es toda la UDI, me gustaría aclarar ese punto, no es toda la UDI la que no quiere el 10%, fíjate que la discusión está bien al rojo, porque Coloma votó a favor, porque parte de la UDI está diciendo al gobierno, si usted no flexibiliza las medidas para que los emprendedores puedan vender por redes sociales y puedan generarse las ventas por delivery, nos está obligando a votar a favor del 10%. Y yo lo comparto, yo eso lo comparto. Mientras no se flexibilicen esas medidas que hoy día están agobiando a la gente que veía en eso su ingreso para su familia, es imposible no aprobar el tercer retiro. Pero Francisco, mira, desgraciadamente se nos fue el tiempo, pero el primer retiro, recuerdo yo que fue en agosto. Sí. Y esta discusión la tenemos desde agosto y todavía no se zanja. Claro. Y no se zanja porque... Entonces, Pancho, ¿quién no la quiere zanjar, Francisco, Gastón? Mira, te vuelvo a decir, no es que nosotros queramos imponerle al gobierno. Lo que pasa es que hay una condición tal, esta y otras, que necesitamos. Mira, el informe del Banco Mundial, que no pertenece a ningún gobierno comunista, ni menos socialista. Él te está diciendo, oiga, ustedes se estructuraron socialmente, entonces hagan algo distinto a lo que han venido haciendo para poder ayudar a 2.300.000 chilenos que pasaron a condición de vulnerabilidad y 300.000 que son de clase social alta, que bajaron a clase media. ¿Cómo ayudamos a ellos? Mira, que son generalmente profesionales. Esa última cifra no la habíamos visto. El ingreso mínimo mensual garantizado, entonces no podemos decir, no la vi venir, y te lo venimos diciendo de antes de agosto. Entonces no es que seamos pitonizos, que sepamos todo, pero por lo menos escuchen y digan, oye, sí, de verdad va por este lado, llámalo como tú quieras, ingreso mensual garantizado, me da lo mismo, pero que tú tengas ese aporte. De aquí hasta diciembre vas a tener que planificar, porque nunca antes de septiembre vamos a terminar la vacunación de 16 millones de chilenos con doble dosis o 3 por este problema de la calidad de las vacunas. Entonces, es muy compleja la situación. Que ya se abrió a Cancino, Cancino ahí está como una alternativa de emergencia, ya la tercera dosis diera la impresión de 1,8 millones. Sí. Francisco, termina por favor el diálogo hoy día de los estelares de jueves. Tenés los últimos 30 segundos. Yo he escuchado a Gastón y pareciera que en este país no se ha hecho nada en ayuda, y la verdad es que 8 millones de personas han recibido alguna ayuda del Estado. Y cuando uno lo mira en perspectiva con los vecinos de la región y con el resto del mundo, Chile es el país de Sudamérica y Latinoamérica que más plata ha puesto para la gente en esta pandemia. Solo en estos 3 meses se van a agregar 6.000 millones de dólares, que es
casi lo mismo que se puso el año pasado completo. Entonces, cuando uno habla, tiene que también hablar en perspectiva y no solamente decir la parte que nos gusta. Si Chile es uno de los países, Latinoamérica, insisto, que más plata ha puesto para superar la pandemia a la gente. Gracias a Francisco Idieta. Gastón, se nos fue el tiempo. ¿Ah? No, decir que está bien, se ha puesto plata, pero sigue siendo insuficiente porque, te reitero, escuchen, no a nosotros, al Banco Mundial, mira lo que les pasó, por no hacer caso. Pero si el Banco Mundial habla, todo el mundo está igual que nosotros. Lo dejamos conversando ahí, discutan ustedes. Muchas gracias, muchachos. Nos vemos, sigan ahí en la interna. Que estén bien, muchas gracias.